¿Quién te dijo que querer prosperar está mal? Wallace D. Wattles abre este libro con una idea poderosa. Tú tienes derecho a hacerte rico, no por ego, no por lujo, no por aparentar, sino porque una persona no puede desarrollarse plenamente si vive limitada por la escasez. Para crecer, pensar, crear, amar, servir y vivir con dignidad, hacen falta recursos, y aquí comienza todo. Cuando dejas de sentir culpa por querer una vida mejor. Parte 1. El derecho a prosperar. Principios mentales de prosperidad. ¿Quién te dijo que querer prosperar está mal? Wallace D. Wattles abre este libro con una idea poderosa. Tú tienes derecho a hacerte rico. No por ego, no por lujo, no por aparentar, sino porque una persona no puede desarrollarse plenamente si vive limitada por la escasez. Para crecer, pensar, crear, amar, servir y vivir con dignidad, hacen falta recursos. Y aquí comienza todo. Cuando dejas de sentir culpa por querer una vida mejor. Muchas personas quieren avanzar, pero por dentro se sienten mal por desear abundancia. Quieren estabilidad, pero creen que aspirar a más las vuelve materialistas. Quieren paz, pero sienten que hablar de prosperidad es casi una falta de humildad. Y ahí mismo empieza el conflicto. Porque nadie construye una vida mejor desde una mente que se castiga por crecer. Esta primera parte del libro no habla de riqueza como vanidad. Habla de riqueza como capacidad. Capacidad para vivir con más orden. Capacidad para pensar con más claridad. Capacidad para sostener tu vida con más dignidad. Capacidad para desarrollarte por completo. Wattles plantea algo simple pero profundo. El ser humano necesita más que sobrevivir. Necesita crecer, expandirse, aprender, experimentar, crear, dar lo mejor de sí. Y para hacer eso necesita medios, necesita recursos, necesita una base material que le permita vivir con algo más que pura urgencia. Piénsalo bien. Cuando una persona vive atrapada en la carencia constante, no solo sufre el bolsillo, también sufre su enfoque, su energía, su paciencia, su visión. Porque la escasez sostenida desgasta. Te obliga a reaccionar todo el tiempo, te mete en modo supervivencia, y desde ahí, se hace más difícil construir una vida consciente. Eso no quiere decir que una persona con pocos recursos no tenga valor. Claro que tiene valor, muchísimo. Lo que quiere decir es que la falta constante limita el margen para desarrollarse plenamente, y por eso, buscar prosperidad no tiene que verse como algo sucio. Buscar prosperidad puede ser una forma sana de honrar tu vida. Ahora bien, hay que entender esto con equilibrio. Desear riqueza no siempre nace de un lugar limpio. A veces nace de la comparación, del vacío, de la necesidad de impresionar, del deseo de sentirse superior. Pero eso no es lo que aquí se está defendiendo. La idea central de este inicio es otra. Querer más recursos para vivir mejor, crecer más y aportar más, no es una falla moral. Escucha esto con calma. Tú no estás mal por querer una vida más estable. No estás mal por querer tranquilidad. No estás mal por querer más espacio mental. No estás mal por querer avanzar. Lo importante es desde dónde lo deseas. Si quieres prosperidad para alimentar el ego, te vacías. Pero si quieres prosperidad para expandir tu capacidad de vivir, crear y servir, entonces estás hablando de crecimiento. Y aquí viene una pregunta importante. Cuando tú piensas en prosperar, ¿qué sientes realmente por dentro? ¿Sientes entusiasmo? ¿Sientes esperanza? ¿O sientes culpa? Porque mucha gente dice que quiere crecer, pero por dentro todavía cree cosas como estas. Eso no es para mí. Si me va demasiado bien, la gente me va a juzgar. Tener más me aleja de mi esencia. Yo debo conformarme con poco. Y esas creencias, aunque no siempre se digan en voz alta, trabajan por debajo. Te frenan, te sabotean, te hacen dudar cuando llega una oportunidad. Por eso, Wattles comienza por el principio más importante. Antes de aprender a construir riqueza,
Tienes que reconciliarte con tu derecho a prosperar. Tienes que dejar de pelear contigo mismo. Tienes que dejar de mirar la abundancia como algo prohibido. Tienes que romper la asociación entre prosperidad y culpa, porque una mente dividida no construye con fuerza. Una parte quiere crecer. La otra parte se asusta. Una parte quiere avanzar. La otra se frena por miedo al juicio, al cambio o a la responsabilidad. Y así, la persona pasa años queriendo una vida mejor, pero rechazando internamente todo lo que la acercaría a ella. Entonces, esta primera enseñanza del libro se puede resumir así. La prosperidad comienza cuando aceptas que vivir mejor también es parte de tu desarrollo humano. No se trata solo de dinero, se trata de amplitud, de dignidad, de capacidad, de libertad interior y exterior. Y aquí está el cambio mental que abre la puerta. No digas quiero más para valer más que otros. Di mejor. Quiero crecer para vivir con más intención, más paz y más capacidad de aportar. Ese cambio parece pequeño, pero transforma la relación que tienes con la prosperidad. Ya no la ves como codicia, la ves como expansión, ya no la ves como traición a tu humildad, la ves como una herramienta para convertirte en una mejor versión de ti. Y cuando eso se acomoda dentro de ti, algo cambia. Tu deseo deja de sentirse sucio, tu visión deja de sentirse prohibida, y tu mente comienza a abrir espacio para una nueva realidad. Quédate con esta idea. Tienes derecho a crecer sin sentir culpa. La primera puerta de la prosperidad no está afuera, está adentro. Se abre cuando tú aceptas, con madurez y sin vergüenza, que también necesitas recursos para desarrollarte plenamente, porque nadie construye una vida mejor mientras por dentro se siente culpable por quererla. Y tal vez hoy, lo más valioso que te llevas de esta primera parte no es una técnica, sino un permiso. El permiso de dejar de pelear con tu crecimiento. El permiso de dejar de asociar prosperidad con culpa. El permiso de reconocer que tú también puedes aspirar a más, sin perder tu esencia, sin traicionar tu humildad y sin convertirte en alguien vacío. Ahora te toca mirarte con honestidad. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida todavía me siento culpable por querer más? ¿Más paz? ¿Más estabilidad? ¿Más claridad? ¿Más libertad? ¿Más capacidad? Y si esta reflexión te habló claro, escríbeme en los comentarios esta frase: tengo derecho a prosperar. Quiero leerte. Quiero saber en qué parte de tu vida estás decidiendo crecer con más conciencia. Y suscríbete, porque en la segunda parte vamos a entrar en una idea todavía más profunda. La prosperidad no llega solo por deseo. Llega cuando aprendes a pensar y a actuar de una manera específica. Ahí es donde muchas personas fallan. No porque no quieran avanzar, sino porque viven sin dirección mental, sin enfoque y sin un método claro por dentro. En la próxima parte vamos a hablar de eso, de la forma de pensar que, según este libro, empieza a mover tu realidad. Así que no te la pierdas, porque una cosa es querer prosperar, y otra muy distinta es empezar a construir una mente preparada para hacerlo. Parte 2. Hay una forma específica de pensar y actuar para prosperar. Principios mentales de prosperidad. Aceptar que tienes derecho a prosperar es apenas el comienzo, porque después de ese despertar interior, viene una pregunta más seria, más exigente, más incómoda también. Y la pregunta es esta: si de verdad quiero una vida próspera, ¿cómo debo pensar? ¿Y cómo debo actuar? Porque una cosa es desear abundancia, y otra muy distinta es tener una mente preparada para construirla. Mucha gente quiere resultados nuevos, pero sigue pensando igual, sigue reaccionando igual, sigue dudando igual, sigue decidiendo desde el miedo, la dispersión y la contradicción, y entonces se frustra, porque quiere cambio pero no ha cambiado la estructura mental desde donde vive. En esta segunda parte del libro, Wallace D. Wattles introduce una de sus ideas más importantes. La riqueza no llega solo por trabajo duro, ni por suerte,
ni por talento aislado. Según él, existe una manera definida de pensar y actuar que conduce a la prosperidad. Y aquí hay que entender bien esto. No está hablando de una fórmula mágica. No está diciendo que basta con repetir frases bonitas y esperar que el universo te resuelva la vida. No. Lo que está diciendo es algo más profundo, que hay una forma desordenada de vivir y una forma deliberada de vivir. Y cuando una persona pasa del caos mental a una dirección interna clara, su realidad también empieza a cambiar. Piensa en esto. Hay personas que trabajan muchísimo y aún así no avanzan como quisieran. Se esfuerzan, se cansan, se sacrifican, pero su vida sigue sintiéndose estancada. ¿Por qué pasa eso? Porque no todo esfuerzo produce construcción. Hay esfuerzo que solo sostiene el desorden. Hay esfuerzo que solo apaga incendios. Hay esfuerzo que nace de la ansiedad y por eso mismo no crea estructura, no crea visión, no crea crecimiento real. Ese es uno de los golpes mentales de esta parte del libro. No basta con hacer mucho. Hay que aprender a hacer las cosas de una manera determinada. Y aquí entra una palabra clave. Dirección. La prosperidad necesita dirección. No solo deseo, no solo sacrificio, no solo intención vaga, dirección. Porque una mente sin dirección vive reaccionando. Y una mente que solo reacciona no construye, sobrevive. Mira esto con honestidad. ¿Cuánta gente dice, yo quiero cambiar mi vida? Pero cada día despierta sin claridad, sin enfoque, sin una imagen firme de lo que está construyendo. Se levanta y lo primero que hace es responder al caos, al problema, a la urgencia, a lo que apareció de repente, a lo que otro dijo, a lo que otro necesitó. Y al final del día, se siente agotada, pero no necesariamente más cerca de la vida que quiere. Eso pasa porque está viviendo en modo reacción, no en modo creación. Y Wattles quiere sacarte exactamente de ahí. Quiere llevarte a una mentalidad donde tú dejes de improvisar tu destino y empieces a construirlo con intención. Escucha esto con cuidado. La mente que prospera no vive dividida. No quiere una cosa hoy y otra mañana. No se llena de entusiasmo por la mañana y de derrota por la noche. No se mueve un día con fe y al otro con rendición interna. La mente que prospera aprende a sostener una línea, un enfoque, una forma de mirar, una intención repetida con disciplina. Y eso parece simple. Pero no lo es, porque sostener una dirección interna requiere madurez, requiere autocontrol, requiere vigilancia mental, requiere dejar de darle tanto poder al estado de ánimo del momento. Porque hay gente que solo cree en su visión cuando se siente motivada. Pero tan pronto llega el cansancio, la duda o la presión, abandona su claridad. Y así no se construye prosperidad. Así se construye inestabilidad. Esta parte del libro te obliga a preguntarte algo fuerte. ¿Estoy viviendo con intención? ¿O solo estoy reaccionando a lo que pasa? Porque reaccionar no es lo mismo que crear. Trabajar no es lo mismo que construir. Estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Y mucha gente confunde movimiento con progreso. Ahora bien, ¿qué significa en la práctica? Pensar de una manera determinada. Significa, primero, dejar de pensar desde la escasez. Dejar de mirar la vida como si todo estuviera cerrado. Como si no hubiera salida. Como si la oportunidad fuera solo para unos pocos. Porque una mente de escasez toma malas decisiones. Se apresura, se conforma, se vende barato, se rinde temprano, compite desde la desesperación. En cambio, una mente orientada a la prosperidad comienza por asumir que hay posibilidad, que hay camino, que hay algo que se puede construir, aunque todavía no vea todo resuelto. Y eso cambia la energía con la que una persona se mueve. Segundo, pensar correctamente también significa tener claridad sobre lo que se quiere. No una idea borrosa, no una emoción pasajera, no una fantasía de 5 minutos. Claridad. Porque una mente confusa produce acciones confusas. Y acciones confusas producen resultados débiles.
Tú no puedes construir una vida próspera si ni siquiera tienes claro cómo se vería esa vida para ti. ¿Qué quieres exactamente? ¿Qué tipo de estabilidad estás buscando? ¿Qué clase de persona necesitas ser? ¿Qué hábitos tienes que dejar? ¿Qué decisiones ya no puedes seguir posponiendo? La prosperidad, antes de tocar el bolsillo, toca la visión. Y aquí hay una verdad que vale oro. Lo borroso no se construye con fuerza. Por eso, esta segunda parte del libro no solo habla de creer, habla de definir. Definir lo que quieres, definir hacia dónde vas, definir cómo te vas a mover. Porque mientras tú vivas en una ambigüedad interna, tu energía se te va a seguir yendo en dudas, cambios, impulsos y contradicciones. Tercero, pensar de la manera correcta también implica alinear tus acciones con tu visión. Pausa corta. Y ellos se caen. Porque quieren prosperidad. Pero sus hábitos no cooperan. Quieren claridad, pero viven saturados de ruido. Quieren crecimiento, pero siguen alimentando mentalidades viejas. Quieren estabilidad, pero toman decisiones impulsivas. Entonces, el problema no es solo de deseo, es de coherencia. Una persona comienza a transformarse de verdad cuando lo que piensa, lo que cree y lo que hace empieza a empujarse en una misma dirección. Ahí aparece la fuerza, ahí aparece el avance, ahí aparece la construcción real. Déjame aterrizarlo con un ejemplo. Imagina a alguien que dice, yo quiero una vida más estable, más próspera, más ordenada. Perfecto. Pero esa misma persona vive tomando decisiones desde el apuro, gastando para aliviar emociones, procrastinando conversaciones necesarias, llenándose la mente de comparación, saltando de idea en idea sin sostener ninguna. Entonces, aunque su deseo sea sincero, su estructura mental sigue produciendo desorden. Y mientras el desorden siga mandando, la prosperidad se va a sentir lejana, frágil o intermitente. Ahora imagina a otra persona, no necesariamente más talentosa, no necesariamente más brillante, pero sí más clara, más enfocada, más estable por dentro. Sabe lo que quiere, piensa con intención, no se deja arrastrar por cada emoción, empieza a tomar decisiones pequeñas, pero alineadas, constantes, coherentes. Esa persona, con el tiempo, construye algo. Porque dejó de depender de impulsos y empezó a depender de dirección. Y esa es la esencia de esta parte del libro. La prosperidad no se sostiene sobre emoción momentánea. Se sostiene sobre una forma de pensar y actuar repetida con consistencia. Ahora te hago una pregunta importante. ¿Tu vida hoy refleja dirección o solo esfuerzo? Porque hay vidas llenas de esfuerzo y vacías de claridad. Y eso agota mucho. Agota porque la persona da mucho, pero avanza poco. Lucha mucho, pero construye poco. Se mueve mucho, pero no siente que esté edificando algo firme. Por eso, si quieres tomar en serio este principio, tienes que empezar a observar tu mente con más honestidad. ¿Qué pensamientos estás repitiendo? ¿Qué visión estás sosteniendo? ¿Qué historia interna te estás contando todos los días? Porque no es verdad que solo tus acciones crean tu realidad. También la crea la calidad de tu enfoque, la dirección de tu mente, la consistencia de tu mundo interior. Si por dentro tú vives en contradicción, por fuera eso se nota. En tus decisiones, en tu energía, en tu disciplina, en tu capacidad de sostener procesos largos. Y aquí hay otro punto clave. Pensar de una manera determinada no significa vivir tenso, rígido o obsesionado. No se trata de forzarte a parecer positivo todo el tiempo. Se trata de entrenar una mente menos dispersa, menos derrotista, menos dominada por el miedo. Una mente más consciente, más elegida, más enfocada. Porque mientras tú no aprendas a gobernar tu atención será gobernada por cualquier cosa. Por noticias, por opiniones ajenas, por comparaciones, por urgencias pequeñas, por estados emocionales pasajeros. Y una mente secuestrada por lo externo difícilmente puede construir una vida interna fuerte. Entonces, ¿qué te está diciendo esta segunda parte, en el fondo? Te está diciendo esto. Si quieres prosperar, deja de vivir sin método por dentro. No basta con querer,
No basta con trabajar. No basta con esperar el momento. Necesitas una forma más deliberada de pensar, una forma más consciente de enfocarte, una forma más alineada de actuar. Necesitas dejar de improvisar tu energía, de improvisar tu visión, de improvisar tus decisiones, porque la prosperidad no se construye desde una mente accidental, se construye desde una mente entrenada. Y aquí puedes hacer una pausa interna y decirte algo importante. No necesito tenerlo todo resuelto hoy, pero sí necesito empezar a pensar con más dirección. Otra vez, no necesito tenerlo todo resuelto hoy, pero sí necesito empezar a pensar con más dirección. Eso ya cambia mucho, porque te saca de la ansiedad por resultados inmediatos y te mete en el terreno verdadero del crecimiento, la construcción. Entonces, si en la primera parte entendimos que tienes derecho a prosperar, en esta segunda parte el libro te empuja a algo más serio: asumir responsabilidad por la forma en que piensas y actúas. Porque querer una vida mejor no basta. Hay que desarrollar una mente capaz de sostenerla. Una mente con dirección, con claridad, con coherencia, con enfoque. Y la pregunta que te dejo hoy es esta: ¿tu manera de pensar en este momento te está acercando a la vida que deseas o te está manteniendo atrapado en el mismo patrón? Si esta parte te está hablando claro, déjame en los comentarios esta frase: voy a pensar con dirección. Escríbela y hazla consciente, porque a veces un cambio grande comienza cuando decides dejar de vivir en automático. Suscríbete y comparte este contenido para que te sigan llegando las actualizaciones que aportan valor a tu progreso y nos apoyamos mutuamente, porque en la próxima parte vamos a entrar en un terreno todavía más profundo y poderoso: la oportunidad, la escasez mental y la idea de que el camino no está completamente cerrado para ti. Ahí vamos a desmontar una de las creencias más peligrosas para cualquier persona que quiere crecer: la creencia de que ya todo está tomado, de que llegaste tarde o de que no hay espacio para ti. Y te lo digo claro, muchas veces la primera pobreza que hay que romper no está en el bolsillo. Está en la visión,